siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, quiero preguntar, ¿está fácil seguir el ejemplo de Jesús? No. De acuerdo a las predicaciones, 3, llevamos 4 con esta, llevamos 3 predicaciones de esta serie siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahora, de lo que ya has aprendido, de lo que ya te quedó en tu mente, ¿está fácil, hermano, hermana, seguir el ejemplo de Jesús? Nada, ¿verdad? Cada día cuesta más. Sí. Cuando la palabra es expuesta y es revelada a nosotros y esta trae un efecto, dices, ay caray, cuesta muchísimo. El tema del día de hoy es a manera de pregunta, y a manera de pregunta es que esto entonces tiene una respuesta, ¿sale? El tema del día de hoy es, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Si tú haces apuntes, está muy bien, ponlo allí con un signo de interrogación. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Vale? De cualquier forma se está grabando, si ahorita no anotas todo, no pasa nada. Vamos a mandar la predicación también al grupo y una vez más en la semana puedes darle otra revisada, ¿sale? Entonces, el tema del día de hoy es ¿para qué vino Jesús a la tierra? Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar, ¿cierto? No. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él, por medio de Jesucristo. No le envió para condenar. ¿Eso queda claro? Sí. Jesús no vino para condenar. ¿Para qué vino? Para que el mundo pueda ser salvo. Para que el mundo pueda ser salvo a través de Él y únicamente a través de Él. Hay una frase que los niños, o muchos niños, o si no es que la mayoría de los niños utilizan cuando algo ha llamado su atención. Y esto es cuando tienen una corta edad. Y algo que ellos dicen y que quizá nosotros como padres a veces nos hartamos, pero hay una frase que todo niño tiene y esa frase es ¿por qué? ¿Para qué? Y vamos por las tortillas, ¿para qué? Y vamos a la escuela, ¿para qué? ¿Sí? Y a veces esta frase es tan repetitiva en los niños que a veces nosotros nos llega a cansar. Mi mamá decía que cuando yo estaba chiquito, que yo le hacía preguntas muy difíciles y nunca le he vuelto a preguntar a qué se refería con pregunta difícil, pero cayendo en lo que hacen los niños seguramente yo era de ¿por qué? Le estás preguntando constantemente ¿por qué? ¿Para qué? En otras palabras, interrogan todo. Sí. Cosa que muchas veces nosotros los adultos dejamos de hacer. Porque cuando nuestro niño nos está interrogando es, y si hay gente, cállate. O sea, aquí bajita la cállate, o el pellizcón, o algo de, o aquí no, ¿verdad? Sí, pasa eso. ¿O Sí. alguna vez lo ha hecho? Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí es un hecho es que los niños tienen esa frase, ¿por qué? Sí. Y hoy tengo una pregunta para usted, pero después tengo 3 más. Y hoy quisiera preguntarte en esta mañana, y quisiera que me puedas apoyar, pensando un poquito en una respuesta, y después te voy a preguntar ¿por qué? ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienes en este momento? Ayúdame a pensar un poquito, ¿cuál es la mayor necesidad que tienes en este momento?
Voy a dar 2 segundos para pensar. No, no es cierto. Un poco más. Pero quiero que le des vuelta un poquito a esto ahí en tu mente. Que te puedas preguntar, Gema. Que te puedas preguntar, Carmen. Que te puedas preguntar, Blanquita, ¿cuál es tu mayor necesidad en este momento? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Y si alguien tiene una respuesta, la puede mencionar. Por favor, si me ayudan a predicar en esta mañana. ¿Qué me dirías? Como nadie se anima, le voy a preguntar a Blanquita. Y yo, ¿por qué no? ¿Cuál es, Blanquita, la mayor necesidad que tienes en este momento? Gaby, ¿cuál es la mayor necesidad que tienes en este momento? Y recuérdame. Glicenia, ¿cuál es la mayor necesidad que tienes hoy en este momento en tu vida? Si alguien puede contestar, sería muy bueno. No es para exhibir tu vida, ni mucho menos. Es poder entender cuál es tu necesidad. ¿Vale? Los demás también pueden participar. Yo creo que ahorita en este tiempo mi mayor necesidad es plena confianza en Dios. Como el niño cuando se sube a la silla y se avienta porque sabe que papá no lo va a dejar caer al piso. Confío en Dios, sí, pero no he llegado a ese punto de dejarme porque sé que Dios me va a subir. Yo lo sé, pero todavía me cuesta trabajo como soltarme totalmente, tener esa confianza plena en Dios, en todas las áreas de mi vida. Dependencia de Dios, entonces. Sí. Okay. Blanquita, gracias, Carmen. Sí, la mayor necesidad ahorita es de conocerlo a Él y saber que Él es nuestro Padre, y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Y creo que muchas veces nos vamos por lo que yo pienso, por lo que yo creo que Él es lo mejor, y la riego porque yo cometo errores y no lo dejo todo en las manos de Él. Y teniéndolo Él, lo tengo todo. Eso es lo que me falta. Ok. Javi. Pues yo creo que también la falta de fe, como dice la pastora, esa es la primera necesidad que tenemos todos, de que no confiamos mucho. Como dice, yo no me voy a dejar caer de una escalera porque no sé que me voy a golpear. Y si uno cree en Dios, pues dice, no, Él me va a proteger, Él me va a sostener antes de que caiga. Algo va a poner, y uno no tiene esa fe, pastor. Okay. Es lo que creo que nos falta a todos, tener una fe ciega hacia Él. Ok, muy bien. Mi mayor necesidad es... Tu mayor necesidad. Yo creo que en este tiempo mi mayor necesidad es acercarme más a Dios. Okay. Porque ya que estamos ahorita en los últimos tiempos, su palabra se está cumpliendo, entonces acercarme a Él, cumplir más su palabra, estar más en comunión con Él, orar, hacer lo que dice su palabra, es lo que es mi mayor necesidad en este tiempo. Volver a esas sendas antiguas, buscarle como Él se lo merece, predicar su palabra. Y sí, comparto las mismas opiniones de otros, tener más fe, más confianza, depender más de Dios y darle el control a Él en toda mi vida. Muy bien, excelente. Definitivamente, al igual que podemos tener otras necesidades como salud, como bienestar, economía, todas esas son necesidades. Pero la principal fue la que le decimos nosotros, la fe hacia Él, porque ya teniendo la fe, yo creo que lo demás viene por la salud. Así es, definitivo. Todas estas son necesidades que nosotros tenemos.
Pero quiero decirte que en esta mañana, que sí, en efecto, son necesidades. Pero la necesidad más grande que usted tiene, hermana, es de ser perdonado. Esa es la necesidad más grande que usted y yo tenemos, de ser perdonados. Si esa necesidad primaria no está, lo demás cómo va a venir. O sea, cuando la gente está enemistada, me gustaría llevarme bien con él o con ella, pero si no se perdona, ¿se puede? O sea, está el pensamiento, quisiera, ¿cómo no hacemos las paces? Pero la necesidad más grande es de perdón. ¿Para qué? Para poder acercarme a esa persona y ahora sí poder confiar en esa persona, tener fe en esa persona una vez más, ¿sí? Porque algo se perdió. Entonces, la necesidad más grande que usted y yo tenemos, hermanos, independientemente, no está mal lo que usted ha hablado, está súper bien, pero la necesidad más grande que tú y yo tenemos es de ser perdonados. ¿Y saber perdonar, pastor? Sí. Y saber perdonar. Entonces, piénsalo un poquito. La necesidad más grande que yo tengo es de ser perdonado. Y te voy a explicar por qué. Si tu mayor necesidad hubiese sido información, por ejemplo, pues Dios hubiera enviado a un educador. Si tu mayor necesidad hubiese sido la tecnología, que hoy día nos fascina la tecnología, y no digas que no, por muy sencillo que sea tu teléfono, estás allí picándole a ver qué sale, ¿no? Pero si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, el Señor te hubiese mandado un científico. Si tu mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios te hubiese mandado a un economista, no un prestamista, un economista. Si tu mayor necesidad hubiese sido reír, porque a lo mejor estás muy triste, muy acongojado, a lo mejor Dios te hubiese mandado a un comediante, a un payaso. O sea, si eso fuese sido tu mayor necesidad. Pero fíjese bien, si tu mayor necesidad hubiese sido lujos, quizá vivieras forrado de dinero, respiraras oro y comieras oro, si esa fuese tu mayor necesidad. Pero Dios envió a un Salvador. Sí, amén. ¿Por qué? Porque tu mayor necesidad que usted y yo tenemos es de ser perdonados. Por eso envió a un Salvador. No envió otra cosa. O sea, sí tenemos necesidades, pero Él envió a un Salvador porque nuestra mayor necesidad es de ser ¿qué? Perdonados. ¿Sí tiene sentido? Sí. ¿Sí? ¿Por qué a un Salvador? Simple. Necesitas ser perdonado. Y a veces esta parte no le hemos dado la importancia que esto merece. Y a veces es muy superficial. Dios vino, Dios hizo, y a veces así nada más por hablar. Pero no se queda en eso, hermanos. Una de las frases más escuchadas, fíjese bien, una de las frases más escuchadas y repetidas por cristianos y no cristianos es que Jesús vino a salvar al mundo. La cita que acabamos de leer de Juan 3:17. Sin embargo, esta es una de las verdades menos comprendidas. Ojo, es una de las verdades menos comprendidas por el ser humano.
Entonces, para entender esta verdad, necesitamos hoy poder comprender y contestar 3 preguntas. Hay más, pero 3 necesitamos poder comprender en esta mañana. Y la número 1 es: ¿qué ocurrió para que el mundo requiriera o requiere a un Salvador? ¿Qué ocurrió? Primero necesitamos comprender eso. ¿Qué ocurrió para que el mundo necesite un Salvador? Segunda pregunta: ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? Y la tercera: ¿cuál era la condición del hombre en la tierra para que tuviera que venir Jesús? ¿Cuál era la condición del hombre? O sea, en otras palabras, ¿cómo estaba el hombre? ¿Cómo se encontraba el hombre para que Dios enviara a su Hijo Jesucristo? Y vamos a ir contestando estas preguntas, ¿les parece? Entonces, la número 1, ¿qué ocurrió? Primero es, ¿qué ocurrió? Lo segundo es, ¿de qué? ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? Y la tercera, ¿cuál era la condición del ser humano o del hombre en esta tierra? ¿Sí estamos? Sí. Entonces, vamos a ir contestando la primera. ¿Qué ocurrió para que ahora el hombre tenga que ser salvado? ¿Qué ocurrió para que el hombre tenga que ser salvado? Y lo primero que tenemos que entender es que Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer, o los primeros 2 seres humanos creados ¿por quién? Por Dios. ¿Sí estamos? Sí. Esto los convierte entonces en las cabezas de toda la raza humana. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? De hecho, Génesis 1:27 dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo los hizo? A su imagen y semejanza. Hombre y mujer, así los creó. Entonces, fíjese bien. Esto quiere decir que entonces Dios los creó si los hizo a su imagen y semejanza, esto quiere decir que entonces los creó en santidad, porque Dios es santo. ¿Sí estamos? Sí. Porque Dios es santo. Número 1, ¿cómo los creó? Los creó con santidad. Los creó con una mente para pensar. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Estaba en los días que estuve trabajando, vio que las cosas eran buenas, pero hacía falta esto y aquello, ¿no? Hasta llegar al hombre. Entonces, les dio una mente para pensar, una voluntad para actuar, con sentimientos y emociones para sentir y con una habilidad de elegir. ¿Sí? De esta forma, Dios creó al hombre y a la mujer, que en este caso es Adán y Eva. Así los formó. ¿Sí estamos bien? Sí. Ellos, en su inicio, iniciaron una relación estrecha, sumamente fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque no tenían una naturaleza pecaminosa. No tenían una naturaleza porque el Señor los creó, ¿qué? En santidad, a su imagen y semejanza. ¿Sí? La parte del pecado no estaba en ellos. ¿Sí estamos bien ahí? Sí. No estaba en ellos. Pero se encontraron en un momento en la vida donde tuvieron que tomar una decisión. ¿Y sabes qué decidieron? Tomar la tentación que Satanás les estaba poniendo enfrente. ¿Y qué ocurrió? Pecaron. Y desde ese momento, entonces, el mundo que usted y yo conocemos viene a ser un mundo
¿Quiénes en un mundo caído? Esto es bien importante que usted y yo lo podamos tener bien claro en nuestras vidas, porque de esto depende mucho. Necesitamos saber, como los niños, qué pasó, qué ocurrió. Porque esto nos va a abrir a nosotros los ojos. ¿Para qué? Para hablar de Jesucristo en esta tierra a las demás personas. Pero si nosotros no lo tenemos claro, entonces, pues, es que me rechaza, es que no quiere, es que siempre vamos a encontrar una excusa. Y nunca vamos a llegar a realmente compartir la palabra de Dios como esto realmente se requiere que se haga. Entonces, desobedecieron, pecaron contra Dios, lo que produjo a partir de ese momento una ruptura en la relación que tenía el hombre con Dios. ¿Qué produjo? Una ruptura, una separación. ¿Sale? Esto obviamente tuvo, entre muchas otras consecuencias, dos que quiero mencionarte en esta mañana. La primera es la muerte física. En otras palabras, límite de vida del hombre en la tierra. ¿Recuerda usted que el hombre vivía mucho tiempo? Sí. Todo eso se acortó. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Y esto es clave para nosotros. 2, la muerte espiritual. Separación del hombre con su creador. Eso es lo que se produjo. Y a veces no hemos prestado la importancia que es el pecado. Pues pecado es portarse mal, y así como que muy por encimita, hasta ahí nos quedamos. Pero realmente el pecado, hermanos, es grave. Es realmente grave. Por eso es que Dios tuvo que enviar a un Salvador, su Hijo. Porque la relación que había ahora ya no está, ahora ya es una separación. La comunión que había ahora ya no está, ahora están separados. Antes podían acercarse confiadamente, ahora ya no lo pueden hacer. Y todo esto es por el pecado. Entonces yo diría, ¿es grave? ¿Es grave el asunto? ¿O es así como que por encima nada más? Es muy, muy grave. Que algún individuo venga y te separe de tu hijo, de tu hija, es así como que bien fácil. Hace 2 semanas una persona, su hija se salió de la casa, la anduvieron buscando como semana y media y nadie sabía nada. Salió de su casa para ir a la escuela, nunca llegó la tarde, empezaban a buscarla o sea, es un martirio eso. O sea, que alguien venga y haga eso con nosotros es realmente grave. Lo mismo el pecado. No es como que cosa sencilla. Entonces, después de todo esto, entonces la tierra o el mundo fue un mundo caído. A partir de esa separación, mis queridos hermanos y hermanas, a partir de todo esto, el hombre, después de ellos, después de Adán y Eva, nosotros, hombres y mujeres, que venimos a este mundo y nacimos, pero al nacer, fíjese bien, nacemos con una deuda, porque nosotros heredamos el pecado ¿de quién? De Adán y de Eva. Y esa misma separación que ellos tienen ahora, ¿sabes quién la tiene? Nosotros. Yo. Yo. Entonces, fíjese bien.
Si Adán y Eva, que fueron creados a imagen de semejanza de Dios, sin pecado, no pudieron mantenerse en esa línea, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Qué posibilidad tendríamos usted y yo de ser mejores que ellos? ¿Se podría? Si ellos que fueron creados santos, puros, con una mentalidad recta, buena, no torcida, no pudieron. Ahora nosotros que nacemos y llegamos a esta tierra, ya con una deuda de pecado, separados de Dios, ¿cómo el hombre podría acercarse entonces a Jesucristo? Tendría primero que ser perdonado. Y ese perdón, mis queridos hermanos, no puede venir de otro lado, solamente a través de Jesucristo, si nosotros nos arrepentimos. De otra forma no puede ocurrir y no puede pasar. Entonces, cualquier ser humano que nace hoy tiene posibilidades de llegar a Cristo. ¿Sí que? Sí puede llegar. Sí puede. Ahora, por sí solo, ¿qué necesita? Ser perdonado. ¿Quién lo va a llevar a ese arrepentimiento? Los que ya tenemos conocimiento. Los que ya tienen. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces la pregunta directa es, ¿quién va a llevar a ese ser humano que llegó a este mundo y que no tiene más que una condenación eterna, muerte eterna, porque así nace? ¿Quién lo va a llevar a Cristo? Nosotros que ya conocemos de Él. Entonces, ¿tenemos responsabilidad? Poquita. Una responsabilidad enorme posa sobre nosotros, hermanos. Y esto no es que, ay Señor, ¿cómo pesa esto? No. No, porque si Dios tuvo misericordia de ti, porque seguramente alguien te habló a ti, ¿o no? O de ti mismo. Yo creo que yo la siguiente semana voy a la iglesia y le voy a decir, pastor, que yo quiero aceptar a Jesús. ¿A alguien le ocurrió así? No. Alguien por lo menos tuvo que haber pasado, vente, te invito. Ah, pero no me gusta. Ah, bueno, después para la otra. Pero alguien tuvo que llegar contigo y decirte, vente, te invito. Ven, necesitas conocer de Cristo. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok. Entonces, por sí solo el hombre no puede salvarse. Romanos 5:12 dice, cuando Adán, estoy utilizando yo la NTV, me gusta usar diferentes versiones porque en el caso de esta de Romanos habla justo de Adán y dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces, el pecado de Adán, ¿qué produjo? La muerte. ¿Y esa muerte qué? Esa muerte y ese pecado se expandió ¿a quién? A los hombres. A nosotros. A todos nosotros los hombres, después de ellos. ¿Sale? Entonces, todos pecaron. Entonces este texto explica por qué tú y yo necesitamos salvación. Porque todos pecaron. Entonces, ¿queda claro este primer punto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué ocurrió para que el hombre tenga que ser salvado? Pecó y desobedeció.
en contra de Dios. Eso es lo que ocurrió. ¿Sale? Punto número 2. ¿De qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿De qué? De la muerte. Obviamente de este pecado. Pero vamos a ver. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, que es lo que cometieron ellos, y ese pecado nace ahora con todos los seres humanos después de ellos, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos explica claramente que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona viene a este mundo, lo único que esto se escucha feo, pero lo único que esa persona merece es que la muerte. ¿Por qué? Por el pecado que ya trae consigo al nacer. Eso es lo único que merece todo ser humano, porque han pecado en contra de Dios. Ante un Dios que es santo, 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 mis hermanos, que es inaceptable la existencia de el pecado. Y fíjese bien, Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a salvarnos de la justicia de Dios. Dios es justo y no va a pasar por alto el pecado, porque Él es justo. Y fíjese bien, de no haber sido satisfecha en su persona de Jesucristo, todos sin excepción iríamos a una condenación eterna. Cuando Jesús viene a esta tierra y asume esa responsabilidad, cuando asume esta responsabilidad de dar su vida en la cruz y muere en su sustitución nuestra, Dios nos libera de su vida, de su ira, que es la aplicación de su justicia. Entonces, ¿de qué viene Jesús a salvarnos? De la ira de Dios para nosotros como personas o como humanidad. Y esto no es más que el peso de su justicia, porque no puede pasar por alto el pecado de todos nosotros. Romanos 5:9 dice: con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó, fíjese bien, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Jesucristo. Él nos aprobó por medio de la muerte de Jesucristo y nos libró. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida. Aquí la importancia de creer en Jesús. Aquí la importancia de que nosotros que conocemos de Jesús llevar a otros a ese conocimiento, porque dice: el que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, muchas veces mencionamos esta parte, es que necesitas ser salvo. Sí, pero ¿salvo de qué? Y a veces es una explicación que como cristianos no podemos dar. Pero necesitamos ser salvos de la ira de Dios, que no es más que la aplicación de su justicia. Entonces necesitamos ser salvos de la ira de Dios. ¿Por qué de la ira de Dios? O sea, Está yo enojado lo con el veo pecado. que está enojado, ¿no? Conmigo. Y bueno, no entiendo. Ok. Salvos de la ira de Dios. Ok. No decimos que Dios no Ok. se enoja. Ok. O sea, Dios es de No se enoja contigo, Gema.
¿Con qué se enoja? Con el pecado. ¿Recuerdas que Adán y Eva pecaron y en ese momento hubo una separación? Una enemistad. Una enemistad. ¿Sí? Una enemistad que se llama pecado. Entonces ahora Dios está de este lado y el hombre está fuera de él, por esta barrera. Para que ellos pretendan estar con Dios de este lado, necesitan ¿qué? Quitar el pecado. Quitar el pecado. ¿Cómo se quita el pecado? El poder, arrepentimiento. A través del arrepentimiento. Y caer en Jesús. Ahora, al final de los días, Gemma, al final de los tiempos, el Señor va a venir, Jesús va a venir a esta tierra. Y no les va a decir, mira, ve, ustedes vénganse, no hay problema lo que hayan hecho. Ya no va a haber. Ya no hay oportunidad. ¿A dónde va a ir esa gente que no perdonó? No se arrepintió. Que no se arrepintió. A la condenación eterna. A una condenación eterna. ¿Que esto es qué? La ira del Infierno. El infierno. ¿Sí? Sí. Esa gente ya no tiene salvación, ya no puede estar acá con Jesús. La única forma de que esa gente regrese a Jesús es quitando esta barrera que es el pecado. Y para eso la gente necesita ser perdonada. Sí, pero ya lo entendí. El Señor aborrece el pecado. Y llegará un momento donde esa gente que no obedeció, que no se arrepintió, tiene que pagar. Pero Sí, se me hacía contigo. Sí se me hacía rara. piensas que no. No, sí se me hacía rara la Luego yo te digo, porque luego yo te digo que Diosito está enojado así con y tú me decías, Dios, se me quedó la palabra de esta hermana Erika cuando dice mucha gente Diosito, Diosito no puede. Y la hermana Erika me dijo, a ver, Dios no está así de chiquito, Ajá. Dios es grande, Así fuerte. Y ahora ya dijo eso. Sí aprendo. Es que por eso ahorita mira, yo dije, bueno, ¿por qué dice que es la ira de Dios, no? Y ya lo comprendí, que es la ira, ¿por qué? Porque es el pecado, por el pecado. Yo decía, bueno, ¿por qué la ira de Dios? Porque se tiene que enojar, ¿no? Dice, no, nos han dicho que Dios es un Dios de amor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué ahora el pastor me está diciendo que la ira de Dios? No, yo pregunto, ya ve que yo pregunto, ¿no? No, y está súper Y bien. está bien, porque ya entendí que la ira es el pecado. Justamente, es Gemma, todo, a eso ¿no? quería llegar como los niños. ¿Por qué? Ah, Y la cosa es que nosotros a veces aprendemos algo y como me quedó a medias, pues medio le entendí, pero qué importante ¿por qué? Es que vamos a ir a las tortillas. ¿Por qué? Ahorita, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque se están levantando sectas, no pueden ser otra cosa, que hablan mucho del amor de Dios, como decía Gemma, ¿no? Pero entonces, ¿y el amor de Dios dónde queda? Sí, pero recordemos, acaba de explicar el pastor, es justo y Él no va a hacer pasar a un culpable por inocente. Si Él nos está diciendo que Él aborrece el pecado y la maldad y todo aquel que hace pecado ya está condenado, entonces Él, como es justo, no va a ser para, ay, pues voy a tener consideración. No, entonces muchas veces ahorita ya se está predicando solamente eso, el amor de Dios. ¿Y qué hay de tu vida moral? ¿Y qué hay de tu vida en Cristo? ¿Y qué hay de dejar el pecado? ¿Qué hay de nacer de nuevo y dejar todo lo del mundo atrás y empezar una nueva vida con Cristo? Porque nos hablan de estas cosas y de prosperidad y decláralo y decrétalo y tú tienes el poder de la palabra está en tu boca y esto y lo otro. ¿Y qué hay de lo que yo tengo que hacer ahora como hija de Dios? De eso no nos hablan. Y no te van a incomodar muchas veces y no te van a confrontar muchas veces con el pecado que a veces todavía mora en nosotros, como es su palabra. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque el Evangelio no es eso. El Evangelio es predicar que necesitamos un Salvador y ese Salvador es Cristo. Ese es el Evangelio. Y es que mi mamá así de, ay, mira, no es cierto, Dios no se enoja. Mamá, no, sí, se va a enojar, vas a ver. Vas a ver lo que va a pasar. El
verde. No, si no, El Señor aborrece el pecado. Sí. Y en algún momento ese pecado, porque es a través de una persona, en algún momento ese pecado va a tener que pagar. Sí. Y la ira de Dios va a ser descargada sobre esas. Feo, ¿no? Sí. Sí. Es que Entonces, eso que está entonces, sintiendo este hermano. A lo está, mejor aún no lo vemos, pero ojalá llegue. aún no lo vemos, pero va a pasar. Y quizá nos hemos quedado, como bien lo dices, es que Dios es amor, sí, pero no solo eso es Dios. Dios Entonces, es justo. necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer que Dios es justo. Sí. Y en su justicia, por eso cuando vamos a un juzgado, o sea, lo tomaste, te toca estar allá. No es como que, pues mira, devuélvelo, ya se acabó. No. Hiciste tal, vas para de este lado. ¿Por qué? Porque así es Dios. Entonces, ¿se van teniendo hasta aquí? Sí. Gracias. Y es bien importante que todos nosotros podamos comprender todo esto. Es bien importante, porque es la forma que ahora nosotros tenemos de anunciar el Evangelio a otras personas. Y este punto, la condenación del hombre después de la caída. ¿Cuál era la condición del hombre después de la caída? Y Gemma, ¿me ayudas con una cita? Miros, ¿me ayudas con otra? Gemma, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Miros, Romanos 6:17. Carmen, ¿me ayudas con Efesios 2:1? Blanquita, ¿me puedes ayudar con Romanos 3:23? Charlie, segunda de Timoteo 2:26, perdón. 2:26. 2:26. ¿Me ayudas con una, Gaby? Pero no tengo yo. Ok, puedes ir. Segunda de Corintios 4:4. Vuelvo a repetir. Gemma, Romanos 5:10. Miros, el mismo Romanos 6:17. Carmen, Efesios 2:1. Blanquita, Romanos 3:23. Charlie, segunda de Timoteo 2:26. Y Erika, segunda de Corintios 4:4. Cuando los tengan, me dicen. Romanos 3:23. ¿Todos lo tienen? Sí. Bien. Primero uno, después el otro y así que vaya de corridito, pero ponemos toda nuestra atención. Después de que acabes de leer el tuyo, pones toda tu atención en el siguiente, de favor. Entonces, Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. 6:17. Ajá, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Blanquita.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Charlie. 26 de segunda de Timoteo 2:26. Sí, acá está bien, Brenda. Está ahí. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces, vamos con la primera cita. La pregunta es, ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? Ojo, ya no lea su Biblia, póngame atención. ¿Cuál es la condición del hombre después de su caída o después de la caída? Lo que leyó Gema en Romanos 5:10 es la condición del hombre es enemigo de Dios. Segunda cita que leyó Miros, Romanos 6:17. ¿Cuál es la condición del hombre? Esclavos del pecado. Tercer motivo, ¿cuál es la condición del hombre después de su caída que leyó Carmen, Efesios 2:1? Muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 2:26, una voluntad esclavizada. Y la última, segunda de Corintios 4:4, con un entendimiento entenebrecido. Esa es la condición del hombre después de la caída. ¿Cómo? Enemigo de Dios, separado de Dios, esclavo del pecado, muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, con una voluntad esclavizada y con un entendimiento entenebrecido. Así es como quedó el hombre. Así es como nace todo hombre y mujer que llega a esta tierra. Todo, sin excepción. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bonito? ¿Se ve bonita esa condición? ¿No, verdad? Y aún hay más. Romanos 3:10-12 dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre. Y Romanos 8:7 también, no se sujeta a la ley de Dios. Esa es la condición del hombre en pecado. Y quizá aquí es donde demos un poco más de importancia. Realmente es grave el pecado. No solo es una palabra, realmente es grave. Ahora, fíjese bien, solo que a veces no lo hemos entendido porque ¿sabes con qué nos quedamos tú y yo? ¿Sabes lo único con lo que nosotros nos quedamos? Y que le damos mucho más valor a eso que lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que a veces no hacemos caso de predicar la palabra a otras personas. Por eso es que muchas veces la gente no quiere, aunque ha escuchado, no quiere aceptar el mensaje de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo pudiéramos decir, pastor, pero mi hijo, pero mi hija, pero mi nieto, pero mi sobrina, pero mi papá, mi tío, son re buena gente. Ayudan a la demás gente, no se meten con nadie, ellos son muy buenos, tratan de ayudar a todo mundo, es lo que ellos hacen. Sí, y eso está re bien, pero eso no quita la condición con la que ellos nacieron. ¿Cómo la condición con Lo que estamos viendo, hija. ¿Cuál es la, fíjate, por eso, cuál es la condición del hombre cuando viene a esta tierra? Todo hombre y toda mujer. ¿Cuál es su condición? La primera condición es que es enemigo de Dios.
Segunda condición es que es esclavo del pecado. Tercera condición es que está muerto en sus delitos y pecados. La otra es que está destituido de la gloria de Dios. La otra es que nació con una voluntad esclavizada y con un entendimiento entenebrecido. ¿Cómo esta persona podría siquiera pensar, voy a ir a Dios? ¿Podría? Si Adán y Eva, que no nacieron con esto, no pudieron, ¿qué se espera de nosotros? Nada más aclarando un poquito, no es como que cuando nacemos ya venimos pecadores, es que tenemos la inclinación a pecar. En cuanto vamos creciendo, agarrando conciencia, nos vamos inclinando hacia el pecado. Porque ahorita pues los niños, por decir, ellos ahorita pues no. Ahorita no. Pero más adelante ellos realmente necesitan un Salvador aún que hoy día no estén pecando. Así es. Y justamente iba a eso. Si una persona, aunque ahorita los niños no traen pecado, pero transitan su vida y llegan a morir y no aceptaron a Cristo, ¿qué creen? Todo esto cae sobre ellos directamente. Por eso la importancia de que tú y yo, que ya conocemos, les siembres la palabra a esos niños. Le siembres la palabra a tus hijos, a tus nietos, a las personas que Dios te permita poder conocer. Y aquí es donde quiero introducir el tema, más bien de la serie, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús sabía todo esto cuando ya vino. ¿Qué es lo que hizo? Les dije, les he dicho que uno de los retos que el Señor me está llevando en este año es poder estudiar la Biblia o leer la Biblia en un año. ¿Sí? Y gracias a Dios hoy llevo el día 24 sin quedarme, sin atrasarme. Ahí voy. No está fácil, no está sencillo, pero ahí voy. Este estudio que decidí llevar y que estuve investigando, lo va alternando con proverbios, lo va alternando con los evangelios, independientemente primero todo Génesis, Éxodo y lo que sigue. Pero me ha sorprendido cómo es que en todo esto que alterna, no hay ni un solo día que Dios no haya hablado de la palabra de Dios. No hay un solo día que no haya hecho un milagro. Y decíamos el otro día, ¿cuántas cosas hizo Jesús? ¿Qué más le faltó a la gente para que pudieran creer en Él? ¿Cuántas cosas has visto tú? ¿Qué más te falta para decir, yo necesito aceptar a Cristo en mi vida? ¿Cuántas cosas has visto tú para que digas, necesito compartir la palabra de Dios a otras personas? ¿Qué te hace falta? Jesús sabía la condición del hombre y se dio a la tarea ¿de qué? De hablar el mensaje de salvación y que dar a conocer que el hombre necesita arrepentirse de sus delitos porque está en esta condición. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Por todo lugar donde él estuvo compartiendo la palabra. No hubo un solo día que no hiciera eso. Ahora, quizá algo que nos va a ayudar a nosotros a abrir un poco más el entendimiento es que si esa persona, aunque ahorita es un genio y está estudiando, se está preparando y ayuda a los demás, pero nosotros necesitamos compartirle el mensaje, porque esa persona puede ser nuestro hijo, porque esa persona puede ser nuestro esposo, puede ser nuestro padre. Ahora, ¿a quién le gustaría que su padre o su propio hijo se perdiera en una condenación y que la ira de Dios cayera sobre él? ¿A quién le gustaría eso?
Por eso es que tenemos que despertar y poder anunciar el mensaje de salvación a otras personas, porque nosotros ya lo conocemos. Ellos no lo conocen y nunca te van a decir, ahora sí voy a la iglesia. Pero tú que ya lo conoces, tú tienes una responsabilidad. Porque seguro estoy que a ti no te gustaría que la ira de Dios caiga sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu esposo. ¿O sí? Oh, sí, Señor, que pague. No. Es que algo que a nosotros no nos ayuda, hermano, hermana, es que tú ves que es tu esposo, que tú ves que es tu hijo, que tú ves que es tu padre. Pero si tan solo pudiéramos seguir los pasos de Jesús, el ejemplo de Jesús, entonces tú y yo tendríamos compasión y no verías que es tu esposo. No verías que es uno que te insulta. Tendrías compasión de esa persona, porque entonces tú verías como Jesús ve a la humanidad. Cuando tú y yo tenemos claro cómo está la humanidad, pasamos por alto quizá que te insultó, que te gritó, y ahora lo empiezas a ver a esa persona con compasión. Y cuando tú ves con compasión, tu vida cambia. Tu mente es transformada. Tu mente deja de ver que es tu esposo, que es tu esposa. No, es que mi mujer es la que... Tú dejas de ver todo eso y empiezas a pensar o ver de la forma que Cristo nos ve a nosotros. Por eso es que el texto del inicio es que no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Pero cómo se logró todo eso? Tuvo compasión de ti, de mí. ¿Te imaginas si no hubiese tenido compasión? No, sí que pague, porque es culpable, en efecto. Si a nosotros nos hicieran algo y tú sabes que es alguien, tú vas a decir, no, sí que pague porque sí me quitó, sí me robó, sí esto, sí aquello. Pero cuando tú tienes compasión, recuerdan que creo que sí lo hemos comunicado, pero hubo un momento donde a una persona le mataron a su hijo. Y se hizo todo lo posible pues para encontrar al culpable y demás. Pero estando en el juicio, ¿sabes qué hizo el padre y madre? Que perdieron a su hijo, que alguien más lo mató. ¿Qué hizo? Eso es compasión. Dejaron de ver al delincuente, al drogadicto, porque andaba en esas condiciones. Dejaron de ver a ese drogadicto, ratero, o sea, lo que señalamos nosotros como seres humanos. Esa lacra, o sea, porque se nos sale decir, o sea, de lo peor. Pero estas personas dejaron de ver que era un delincuente, un asesino. Tuvieron compasión de esa persona. ¿Y sabes qué dijeron? No queremos que vaya a la cárcel. Queremos que conozca de Jesús. Amén. Eso es algo que tú y yo necesitamos hacer. Por eso es que si tú conoces de Jesús, eres afortunado. Si alguien de tu familia o alguien de allá afuera que no conoce de Jesús, está condenado. Y ojo, como dije, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu sobrino, puede ser tu nieto, puede ser mucha gente. La pregunta es, ¿lo dejamos así? ¿Qué vamos a hacer? Jesús empezó a hablar, a comunicar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Los dejamos? Ellos no saben, Gemma, que están en esta condición. Ellos no lo saben.
Ellos saben que son exitosos, que pueden aquí, que pueden allá. Es lo que conocen. No conocen que están destituidos de la gloria de Dios. No entienden. Y la única forma que estén destituidos de Dios es que tú y yo llevemos el mensaje de salvación. Que puedan reconocer, como tú lo reconociste en algún momento, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que necesita todo hombre y toda mujer. Y decía Charlie en la mañana, todos pecamos. O sea, ni siquiera es para pensar en ellos, es primero para mí. Por eso es que tengo que cuidar mi testimonio. Por eso es que tengo que cuidar lo que pienso. Por eso es que tengo que cuidar lo que veo. Por eso es que tengo que cuidar lo que escucho. Para no pecar en contra de Dios. Porque a veces cuando entramos a la parte de doctrina, pues es que Dios ya dio su vida, yo ya puedo hacer de mi vida un papalote porque ya pagó por mí. No. Sí, ya aceptaste a Jesús, pero ahora tienes que seguir su camino, que es obedecer, que es respetar, que es honrar a tus padres, que es honrar a tu esposo, que es honrar a tu esposa, que es honrar a Dios. O sea, no nomás ya acepté y yo ya puedo hacer. O sea, es para nosotros mismos. Sí es para verlo sobre ellos, pero es también ver lo que me tengo que cuidar. Ahora, hay gente que se ha separado del Evangelio por una o por otra razón. Pues también, si no se arrepienten y si no regresan a Dios, también esa condenación estará sobre sus vidas y en algún momento la ira de Dios caerá sobre ellos. Y yo no sé tú, a mí no me gustaría que la ira de Dios caiga sobre mí. Y si no me gustaría que la ira de Dios caiga sobre mí, lo que ustedes dijeron hace un ratito, necesito depender de Dios. Necesito tener fe. Necesito creer. Necesito acercarme a Dios. Necesito aferrarme a Dios. Y estar con Él. Arrepentirme cada momento que puedo de los pecados que voy cometiendo día con día. Porque si no me arrepiento, hay una condición del hombre en esta tierra, si no se arrepiente. Y eso, tarde o temprano, se va a pagar. Ahora, ¿porque yo lo digo? No, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso es que es tan importante lo que hemos estudiado. Cuando nosotros llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque en efecto tiene que haber un cambio que había de este lado a lo que ahora está ocurriendo en tu vida con Cristo. Nuestra vida no puede ser la misma. No puede ser la misma. No hay como que mentirita blanca, porque no es de esa forma. Pecado es pecado. Así es que, quizá, como dijo la hermana, algunos necesitamos regresar a Dios. Algunos de nosotros, o sea, no vamos a hablar tan solo por ellos, vamos a hablar por nosotros. Algunos necesitamos depender absolutamente de Cristo. Y algunos de nosotros necesitamos aprender a confiar en Cristo. Ahora, ¿cómo se hace más fácil esto? Entregándole nuestra vida a Él. Arrepintiéndome de mis pecados. ¿Cómo? Aceptando a Jesús en mi vida, en mi corazón, bautizándome, porque es parte también de todo este proceso y no solamente queda ahí ser un seguidor de Cristo.
¿Y qué hace un seguidor de Cristo? Se anda peleando por todos lados. No. ¿Qué hace un seguidor de Cristo? Sigue los pasos de su maestro. Se parece a Jesús. Sigue los pasos de Jesús. Se parece a Jesús. Pero, ¿qué hizo Jesús? Que siguió los pasos de su Padre. Predicaba el mensaje de salvación. ¿A quién? A los perdidos. A todos los perdidos. A todos los perdidos. Así es que ponte de pie.